La niñera fue despedida sin razón. Se fue con una maleta pequeña, la luz del atardecer pegando en la ventana de la mansión, como si quisiera adherirse a su espalda y hacerla quedarse un minuto más. Cada peldaño de la escalera de mármol parecía una despedida. Uno por cada año que había pasado cuidando de la niña. Uno por cada noche en vela. Por cada rodilla raspada que había curado con besos, que ella juraba que ayudaban más que cualquier ungüento. Marisol Silva bajó los escalones con calma. Sus manos, fuertes de tanto tender ropa y de tanto llevar a la niña en brazos, sostenían la correa de la maleta con la misma dignidad con que había enseñado a atarse el pelo a Zileide un mes atrás. No hubo llanto ni escándalo. Solo el silencio templado de la casa que desde hacía semanas dormitaba en una tensión que nadie sabía nombrar. La puerta principal se cerró detrás de ella. Fue un sonido seco, definitivo. No era la primera vez que Marisol sentía que el mundo no le pertenecía. Había crecido en una casa de planta baja, con un patio donde los jabuticabeiros daban fruta en verano y su abuela cantaba canciones mientras pelaba café. Estudió para ser pedagoga porque le gustaba la paciencia de los niños y las pequeñas victorias, una palabra nueva, un problema resuelto con plastilina. Cuando la familia Cachoeira la contrató, lo hizo pensando en segundas oportunidades. Un sueldo estable, horarios claros, la posibilidad de ahorrar lo suficiente para terminar sus estudios. Con Nonato había un pacto tácito, nacido de la necesidad y del respeto. Ella cuidaba de la niña, él pagaba por esa tranquilidad. Pero a lo largo de 2 años, ese pacto se transformó en algo que ninguno de los dos nombró, y que los tres sintieron como evidente en las mañanas. En la risa de Zileide cuando Marisol entraba por la puerta, en el olor del pan que Marisol aprendió a hacer para la niña, en la forma en que la nena dejaba la chupeta, primero por la insistencia suave de Marisol, después por cariño. Los recuerdos vinieron como oleadas mientras cerraba la puerta del coche que la llevaría a la pensión de Dona Lourdes, la mujer que le alquilaba una habitación en el centro de la ciudad. Recordó la primera vez que Zileide llamó «mi mamá», sin saber lo que decía, y la mirada de Nonato que se confundió entre orgullo y nostalgia. Pensó en la tarde en que la pequeña, con un trozo de pan en la mano, le ofreció a Marisol su merienda como si fuera el gesto más natural del mundo. Pensó en los cuentos de antes de dormir, en las canciones que tejió despacio para que la nena no tuviera pesadillas. Todos esos recuerdos ahora eran la maleta que la acompañaba. Dentro de la mansión, Nonato la vio marcharse sin mirarla a los ojos. Su figura alta y rígida, siempre tan segura en el mundo de los negocios, parecía encoger con la distancia. Desde su despacho, detrás de un vidrio que daba a la calle, observó la silueta de Marisol volverse pequeña. No hubo lágrimas visibles, pero el estómago le dio vueltas. Había tomado la decisión después de hablar un rato con Verónica, su exnovia, que insistía en que ciertas apariencias podían costarle su reputación y, por extensión, su tranquilidad. Verónica hablaba sin aspavientos, lanzando insinuaciones como quien siembra en tierra seca. «No es por lo que crees», decía, «es para evitar problemas». Nonato, que prefería resolver los asuntos con rapidez y que valoraba la imagen como otra forma de control, creyó que una acción pronta cerraría la grieta antes de que se hiciera zanja. Doña Carmen, la gobernanta veterana, se quedó inmóvil en la cocina cuando la noticia le llegó. Había hogar en su voz, conocía los gestos que nunca se hacen por vanidad, sino por verdadera protección. «No está bien», dijo, con la sencillez de quien ha visto más inviernos que discusiones de pasillo. Pero su voz no pesó lo suficiente. Nonato escuchó, asintió con la cabeza y siguió siendo el hombre que elegía lo práctico para no afligirse en exceso. La casa, sin embargo, no se ajustó a su decisión. La ausencia de Marisol se notó en los rayos de sol que dejaban de filtrarse para quedarse en la mesa infantil donde Zileide armaba castillos con migas de man, en la taza de leche que siempre quedaba a la mitad si la niña se distraía con un cuento, en la risa que se había vuelto costumbre cuando la niñera bailaba con la escoba para que la nena recogiera los juguetes. Los vecinos notaron un cambio, y las empleadas que quedaron en la casa lo hicieron mirar con pena. La nena preguntaba por las mañanas por la señorita Marisol, y su voz estaba más baja, como si esperara un eco que no regresaba. Esa voz baja se convirtió en fiebre. No fue una enfermedad viral primera,
sino una fiebre que nació del desamparo. Zileide se despertaba en la noche, con las manos buscando la cama vacía, la mejilla caliente, los ojos húmedos. ¿Dónde está Marisol?, repetía entre sueños, y no había explicación adulta que apaciguara el vacío que la niña nombraba sin saber que lo hacía. Marisol, en su cuarto alquilado en la casa de doña Lourdes, no sabía de esa fiebre al inicio, hasta que una tarde, mientras planchaba las pocas camisas que había dejado en orden, trabajo puntual de limpieza para completar su salario, escuchó un rumor que le atravesó. Un chico del mercado, el mismo que le vendía pan, la reconoció y le dejó escapar lo que sabía con la torpeza de quien no sabe dónde encajar lo que tiene que decir. La niña está media rara, señorita, la han cambiado un poco desde que usted se fue. Las palabras no tenían maldad, tenían la contundencia con la que la gente pequeña nombra la verdad. Marisol sintió un vacío helado. No por orgullo, ese ya lo había vendido en cotas, sino por algo que se le rozó el pecho, la idea de que la niña podía pensarse abandonada. Era la misma sensación que tuvo en el colegio, cuando alguien dejó una tarea a medias. Se detuvo, dejó la plancha, y por primera vez desde que salió por la puerta principal de la mansión, comprendió que su partida había dejado un hueco tangible. Aquella noche, dona Lourdes preparó un café de minas que olía a otoño, y puso en la mesa un trozo de bolo de fubá. Marisol no comió. Su cabeza daba vueltas con las pequeñas imágenes que tenía de la niña, la forma en que torcía la cucharita para buscar un sonido perfecto, el lunar diminuto en la sien de hecha que ella acariciaba sin pensar. Pensó en volver, en hacer algo, en explicaciones que tal vez no cambiarían nada. Sin embargo, la dignidad que siempre cargó como manto la hizo contenerse. No quería presentarse como mendiga de afectos. Había un orgullo que no estaba roto por completo. Quería ser llamada, o querer volver con un propósito claro, no irrumpir como quien pide permiso después de haber sido expulsada. La vida en la pensión era modesta. Había una ventana pequeña que daba a un patio donde el sol apenas alcanzaba a calentar las macetas de plástico. Dona Lourdes tenía una hija que venía de vez en cuando con pan recién hecho. Otras noches, la radio emitiendo un programa de letras simples al que Marisol no prestaba mucha atención. Por las tardes estudiaba. Tomaba apuntes de pedagogía en una libreta vieja que había comprado por voluntad propia. Cada línea era una promesa, aunque pequeña: terminar la carrera, mejorar, no depender solo de la buena voluntad ajena. Pero al mismo tiempo, la niña a la que había entregado los primeros cuentos antes de dormir faltaba en sus rutinas, y la ausencia se volvió un subtítulo en cada actividad. En la mansión, Nonato empezó a notar cosas que antes le parecían invisibles: un plato frío sobre la mesa, la penca de su nieto de jardín infantil sin la mano de quien la alisaba, pequeños asuntos hogareños que ya no encontraba resueltos. La casa se le volvió más grande, con habitaciones que resonaban como salas de espera. Nonato no era cruel, era, en muchos aspectos, la víctima de su propio miedo a lo que otros pudieran contar. Había invertido tiempo y dinero para construir una vida en la que el control funcionaba como protección. Verónica, que conocía bien sus debilidades, le hablaba con esa calma que es veneno para los impulsos. «No lo veas como abandono», le decía, «piensa en la imagen que proyectas para la junta». Sus palabras habían sembrado una duda que lo hizo actuar antes de pensar. Pero Donato, no Nonato, ese era su nombre en la oficina. Aquí prefiero llamarle por el que la gente en la ciudad murmuraba, señal de respeto y distancia. Comenzó a sentir remordimiento en la noche. La casa, para él, era un santuario de recuerdos que no quería manchar. La idea de que su hija sintiera la ausencia de un amor que no se compra lo despertaba. Intentó justificar sus actos. «Fue por el bien de todos», murmuraba ante el espejo. Sin embargo, cada vez que Zileide preguntaba por Marisol y su voz se volvía ronca, el argumento se deshilachaba. Dona Carmen no se quedó quieta. Ella, que había visto generaciones entrar y salir de la mansión, tenía esos recursos de la experiencia que eran más prácticos que las palabras bonitas. Habló con Nonato, con calma y con una claridad que no permitió evasivas. La nena la necesita. Ella no es un lujo. Pero Nonato, sometido a su propio orgullo, a la voz de Verónica y a la idea de cerrar una puerta para no tener que volver a pensar en lo que no controlaba, dio por buena la decisión. Marisol no fue inmediatamente llamada. No la buscaron para pagarle. No la llamaron para decirle «fue un error».
Solo llegó a su pensión un sobre con un monto que representaba su liquidación, un gesto semántico que no alcanzó a hacer reparación. Abrió el sobre con la misma tranquilidad con que dobló la ropa después del planchado. El dinero le serviría para pagar el alquiler y comprar libros, sí, pero no cerraba el hueco. Dentro de ese silencio, pensó en la soberanía de su propio trabajo. No era un servicio desechable, sino algo que cuidaba, que formaba. Se prometió que si la buscaban sería con condiciones y no por culpa. No quería ser la versión cómoda de un error que otro pudiera reparar a medias. Transcurridos unos días, la fiebre de Cileide se hizo visible. La temperatura subió como un aviso, mejillas fojas, ojos vidriosos, la respiración más rápida. Dona Carmen llamó al pediatra, que sugirió reposo y cariño, pero el cariño no estaba donde más se necesitaba. Las manos prácticas que habían faltado dejaron un vacío químico en la casa. Cileide pasó las tardes en el sofá, cubierta con una manta que olía a jazmín, sosteniendo un peluche con las mismas manos que semanas atrás habían recogido flores del jardín para Marisol. En las noches preguntaba por la señorita de la voz suave, y un adulto, distraído por su propia culpa, aseguraba que todo iba a estar bien. Fue en una de esas noches, cuando la casa estaba en penumbra y la ciudad afuera parecía suspirar, que Cileide tuvo un episodio de delirio. No era delirante de enfermedad sola, era desordenada de añoranza. La fiebre le quitaba la lógica, pero le daba una claridad elemental, de niño. Habló en frases cortas, llenas de imágenes. Marisol me hacía una casa con las manos, dijo, y luego, con esa sinceridad brutal que tienen los niños, añadió, la que tiene ojos como calentura es Marisol, la otra tiene ojos que no brillan. Nadie en la sala se atrevió a corregir la metáfora. Las palabras cayeron en el silencio como una piedra en un estanque. La onda se expandió, y en algún punto indefinido llegó hasta donde Nonato se sentaba en su despacho, con la ventana abierta y la ciudad de Minas respirando a sus pies. A ese sonido, nada más que eso, una frase humana y simple, le siguió otra cosa más práctica, el llanto que no esperaban. Dona Carmen miró a Nonato con los ojos húmedos y le dijo con la llanura de quien no necesita adornos, «Escucha lo que dice la niña». No era un reproche, era una indicación de sentido común. Nonato, sin saber aún cómo admitirlo, sintió que algo dentro de su pecho se abría en frío. La frase de Cileide había perforado la coraza de conveniencias. No era la primera vez que una palabra de un niño lo hacía enfrentarse a una verdad que él había preferido ocultar. Mientras tanto, Marisol seguía su día a día, un turno de limpieza por la mañana, clase de pedagogía por la tarde, horas de estudio en la noche. No recibía llamadas, no se atrevía a llamar. Hay un tipo de orgullo que es humilde pero firme. No quería reclamar afecto de quien lo había negado sin motivo. Sin embargo, a pesar de sus resoluciones, el rumor de la fiebre fue llegando a sus oídos como un golpe sordo. Fue un repartidor de diarios quien, con la inocencia de quien no conoce jerarquías, le dijo, «La niña está mal, señorita». Eso bastó para que sus pasos por la calle se hicieran más rápidos. La ciudad, con su polvo de tarde y sus reboques de cal, se plegó a su determinación silenciosa. Llegó al portón de la mansión sin anuncio. La noche había caído. La casa estaba menos imponente que de día, más humana. El guardia la miró desde la garita. Dona Carmen, que no la había avisado, la reconoció al instante y no hizo el ademán de negar su llegada. Abrió la puerta con la compostura de quien guarda secretos de cocina. La escena dentro era contenida. Luz tenue, un vaso con agua, la vocecita de la niña que entre sueños febriles repetía fragmentos de los cuentos. Marisol entró sin alboroto. Sus manos parecían tener memoria de cada mueble, de cada rincón. La niña, aún con fiebre, la miró y sin la distancia que los adultos guardan por vergüenzas aprendidas, extendió un brazo pequeño. «Señorita», dijo la niña, y su voz, quebrada por la alergia y la enfermedad, sonó como la confirmación de algo antiguo. Marisol no dudó. La tomó en brazos. Los latidos de la nena eran rápidos y cálidos. Su piel al tacto quemaba. Marisol apoyó la frente en la sien de la niña, y por un momento el mundo volvió a un lugar simple, la función de una mano que calma.
Nonato, que había llegado sin aviso también, quizá porque la idea de enfermedad en su hija podía más que su orgullo, se quedó en la puerta, observando la escena con una mezcla de miedo y alivio. «¿Cómo está?», preguntó, con la voz que busca sostén, y a la vez temerosa de encontrar culpa. La respuesta vino de Cileide, pequeña y nítida, como un dardo que atraviesa la justificación. «Marisol me pone la manta y me cuenta del sapo que perdió su zapato», murmuró, y luego, en un susurro que parecía pesar más que una confesión de adulto, agregó: «La de ojos calientes es Marisol, la de ojos fríos no me toca». En ese instante, el aire se volvió límpido. Las palabras de la niña, tan simples, sembraron una trama que no podía ser deshecha con explicaciones. Nonato sintió una punzada que no supo nombrar. Era culpa, sí, pero también la sospecha de que había vendido la tranquilidad de su casa por un cálculo frívolo. Se acercó sin poder creer que la decisión de despedirla hubiera sido tan inmediata. Miró a Marisol, que aún sostenía a la niña, y vio en su rostro la misma paz que lleva la gente que sabe cuidar sin pedir nada a cambio. No hubo una escena grandilocuente, solo la evidencia de la verdad expuesta por la inocencia. Marisol apretó la manta un poco más fuerte. Sus ojos, cansados pero serenos, se encontraron con los de Nonato. Había un abandono reciente en la forma en que lo miró, no como a dueño de la casa, sino como a alguien que necesitaba entender lo que robó. Nonato, en la quietud que siguió, comprendió que su decisión no solo había alejado a una trabajadora, sino que había roto una red de afectos que sostenía a su hija. No hubo declaraciones instantáneas de amor ni agarrones dramáticos de los que hacen las novelas. Hubo una niña febril que señaló la verdad sin rodeos. Y la verdad, cuando golpea, no distingue voluntades. Se instala y obliga a las personas a mirar para adentro, a reconocer sus errores o a buscar justificaciones. En esa sala, la culpa empezó a ser una cosa activa. Se movía, respiraba, esperaba una respuesta que no podía ser solo palabras. Marisol sintió la mirada de Nonato como una invitación imposible. Él podía ahora pedir perdón, podía explicar, podía ofrecer algo que restaurara lo que fue arrancado de raíz. Pero en su pecho había otra decisión igual de firme. No volvería a ser invisible en la casa que cuidaba. No aceptaría volver sin condiciones. El orgullo no la hacía vengativa, la hacía justa. Sabía que el afecto que tenía con la niña era real y profundo, y no quería que ese afecto se transformara en un arma ni en un premio por la mala conciencia de otro. La noche en la mansión se cerró sobre ellos con un silencio tenso. Las palabras de la niña seguían resonando en la sala, y fuera en la oscuridad de Tiradentes, las luciérnagas parecían moverse con la misma lentitud con que el remordimiento se extendía. Nadie en ese instante sabía cuál sería el siguiente paso. Solo había una certeza. La voz de 3 años había revelado algo que ningún argumento de adulto había podido probar. La casa, que antes parecía un teatro de apariencias, dejaba entrever su verdad más simple. Los lazos no se compran, se tejen con manos que no siempre tienen billetes, pero sí deseos y disciplina. Marisol se quedó con la niña en brazos, pensando en cómo dar un paso que no fuera a claudicar. Nonato, al otro lado del salón, contuvo algo que sonaba como un sollozo sin aire. Doña Carmen, que había visto muchas medias verdades en su tiempo, se acercó en silencio y dejó una taza de té que olía a menta. Mientras tanto, Verónica no estaba en la escena. Su presencia había dejado una sombra apenas perceptible, el eco de un consejo que ahora se revelaba erróneo. Esa noche, en una casa que mezclaba oro y madera oscura, una pequeña voz reveló una verdad que ya no podía negarse. La niña, con fiebre y honestidad, había dicho lo que los adultos no se atrevieron a decir: quién la quería de verdad. Y esa revelación, simple y devastadora, abrió una brecha que nadie, todavía, sabía cómo cerrar. A la mañana siguiente, con la casa aún oliendo a menta y pan tibio, Nonato no pudo permanecer en su despacho. Había algo en la frase de la niña: la de ojos calientes es Marisol, la de ojos fríos no me toca, que se había quedado vibrando en su pecho y le impedía volver a fingir que todo estaba en orden. Se vistió con una camisa más simple de lo habitual, sin corbata, y decidió ir a buscar a la mujer que quizá él mismo había expulsado por miedo
y por vanidad. La pensión de Dona Lourdes quedaba en una calle empedrada. La puerta siempre crujía de la misma manera. Nonato caminó despacio, sin protocolo, con la inseguridad de quien está a punto de reconocer una torpeza vieja. Cuando llamaron, Dona Lourdes lo miró por la mirilla y abrió sin preguntas. La señora, prudente y de gestos concretos, le sirvió un café antes de permitir que pasara. Había en su mirada la calma de quien sabe que las buenas obras se administran con paciencia, más que con urgencia moral. Marisol estaba en la cocina, con la libreta de pedagogía abierta y un lápiz en el borde de los labios. Levantó la mirada y lo reconoció. No hubo sorpresa teatral. Hubo en su rostro la evaluación serena de quien mide riesgos y beneficios. Nonato dejó la corbata sobre la mesa como un símbolo que ya no necesitaba. No venía a imponer un estatus. Venía con torpeza a reparar. Marisol, dijo con voz tensa, no supe esperar a que me llamaran. Vengo a pedir disculpas. Sé que eso no borra lo que hice, pero necesito que sepas que me equivoqué. Ella lo miró en silencio. Sus manos, que habían empastado cuentos y enhebrado peines, se posaron sobre la libreta. No quiso que el primero que hablase fuera la culpabilidad, ni tampoco la lástima. Quería claridad. ¿Qué quiere usted que yo haga con sus disculpas, señor Nonato?, preguntó. No dijo don Nonato. El señor sonó a pared que no quería derrumbar. Él tragó, consciente del desajuste. Había intención en su error, y sabía que ahora debía demostrar voluntad. Sacó de su saco un sobre, no el que había enviado días atrás, frío y administrativo, sino algo pensado con más cuidado, y dejó sobre la mesa un documento. No era una rendición, era una propuesta. Quiero arreglar esto de la forma correcta. Le voy a pagar todo lo que corresponde por la salida, pero más que eso, quiero ofrecerle un contrato por escrito si usted acepta volver, horarios claros, una habitación digna dentro de la casa si lo desea, y el pago regular junto con apoyo para que pueda terminar sus estudios. Nada ajeno al respeto y a sus tiempos, y si lo considera necesario, cualquier otra garantía que usted pida. No quiero que vuelva por pena ni por necesidad, quiero que vuelva porque así lo decide. Su voz se quebró un poco en la última frase, y era la voz de un hombre que por primera vez en mucho tiempo pedía permiso. Marisol esperó, no por arrogancia, sino por prudencia. Había guardado sus límites como si fueran piezas de un juego que no permitiría trampas. No he venido a mendigar, dijo ella finalmente. Si hay un contrato, quiero cosas claras. Que me registren, que haya horario que respete mis estudios, que tenga días libres y que mi habitación tenga llave. No acepto volver para ser invisible. Y no aceptaré, miró a Nonato con la serenidad que la hacía peligrosa cuando lo necesitaba, ser la cura moral de nadie. Si usted quiere reparar, que sea reparando de verdad. Nonato asintió. La lista no le pareció exigente, le pareció justa. Aceptó sin titubeo y pidió tiempo para organizarlo todo. Antes de irse, le dijo algo que no era pedido ni orden, sino una confesión pequeña. La niña me recordó lo que perdí cuando me dejé llevar por su mundo de apariencias. No sabía que podía doler tanto, Marisol. Espero que me permita enmendarlo. Ella asintió con un gesto medido. No prometió volver, solo abrió la posibilidad a cambio de respeto. Cuando Nonato salió por la puerta, la vecindad de Tiradentes murmuró en sus charcos de polvo. No es costumbre ver al patrón entrar en una pensión, dijo un hombre que vendía fruta en la plaza. La noticia llegó a la mansión aquella misma tarde. Nonato había ido a buscar a Marisol para pedir perdón. Dona Carmen suspiró, como quien suelta un hilo muy enredado, y comenzó a preparar el terreno. Pequeñas conversaciones con asuntos prácticos, llamadas a una abogada que cuidara de formalizar el contrato. Nada de grandes gestos públicos. La reparación, según ella, debía ser tan concreta como la sopa que cocina. El primer encuentro formal sucedió con la sobriedad de los actos bien pensados. En el despacho, con la presencia discreta de una abogada y de Dona Carmen, se redactó un contrato en lenguaje claro, jornada diaria definida, pago mensual depositado, vacaciones anuales, licencia por enfermedad, con un plus si la indisposición fuera a causa de su trabajo directo con la niña, y la promesa de un espacio propio dentro de la casa con cerradura. También se incluyó una cláusula sobre respeto y límites. Ninguno de los ocupantes de la casa podía violar el espacio personal de Marisol. Cualquier conflicto sería tratado públicamente con presencia de testigos. Nonato firmó primero, con la exactitud de quien entiende que sus antiguas decisiones habían sido impulsivas. Marisol firmó después,
con un trazo que dejaba claro que lo hacía en plena conciencia. Al margen del papel, hubo acciones que hablaron antes que las frases. Nonato habló con la contadora de la familia y exigió el pago inmediato de los salarios pendientes y de la liquidación correcta. Ordenó, sin reclamar crédito por ello, la reparación de la habitación que le habían asignado a Marisol. Una ventana que daba al jardín, una cama sencilla, un baúl para sus libros. Dona Carmen supervisó la disposición. Una cortina liviana, un par de estanterías, una lámpara que no titilara al caer la noche. No eran lujos, eran dignidad. La primera noche que Marisol volvió a dormir dentro de la mansión no fue celebrada con fuegos artificiales. Fue un arribo silencioso. La casa parecía medir su respiración. Sileide, ya con su fiebre contenida por la presencia de la mujer que amaba, dormía con la mano sobre la sábana. La escena que se repitió en las semanas siguientes no era de películas, era la constancia de las pequeñas cosas. Marisol levantaba temprano, le preparaba la merienda con ingredientes sencillos, le enseñaba canciones y luego se quedaba en la sala mientras la niña jugaba en su rincón. Nonato al principio se mostraba torpe, intentaba ayudar pero se equivocaba en las cantidades del desayuno, dejaba los libros en el suelo. Nadie le reprochó la torpeza, más bien la recibieron con paciencia y alguna sonrisa. Aprender a ser responsable de corazón es un oficio diferente a mandar en oficinas. Era una lección práctica que tomó con voluntad. No todo fluyó fácil. Había tensiones pequeñas que, lejos de derrumbar, sirvieron para marcar nuevas reglas. En una tarde de lluvia fina, mientras la casa olía a café de minas, Nonato quiso imponer un horario de acostarse demasiado rígido a la niña. Marisol, que conocía su carácter y que defendía la pedagogía del afecto, se opuso con calma. Sileide necesita también momentos de calma antes de dormir. No todo es reloj. La frase, dicha sin aspereza, dejó a Nonato pensando. Hubo en su mirada algo más que obstinación. Había un intento real por entender. La discusión no fue una pelea, fue un ajuste de coordenadas. Nonato escuchó, reflexionó y cedió donde debía ceder. Aprendió que el control no reemplaza la empatía. Empezó a asistir más a la casa, no para supervisar, sino para participar. Se ofreció a leer en voz alta cuando la noche lo pedía, aprendió la canción favorita de Sileide y se puso a enseñarle palabras nuevas. Dona Carmen observaba con un orgullo silencioso. Veía el esfuerzo de un hombre cambiando hábitos, no por miedo a perder imagen, sino por querer reconstruir algo que le importaba. Mientras la casa recuperaba sus matices, la figura de Verónica permanecía como una sombra que no terminaba de disiparse. No era la villana de las novelas, era una mujer con razones propias, orgullosa y con heridas también. En la primera oportunidad que tuvo, fue a la mansión con la calma de quien cree tener derecho a opinar. Se sentó frente a Nonato con la misma diplomacia de siempre. Quiso, con su tono medido, rearmar la escena. Quizá fue apresurado, pero sabes lo que te digo por tu bien. Nonato, sin estridencias, le respondió que había tomado decisiones y que ahora estaba reparando lo que había fallado. No hubo insultos, hubo claridad. Él eligió a su hija y la paz de su casa por encima de apariencias. Verónica se marchó sin hacer escándalo, con los ojos cansados de quien percibe que una puerta se le cerró. No hubo humillaciones públicas. Lo decisivo fue la postura de Nonato. Dejó de consultar sus decisiones vitales con ella. Ese gesto, sencillo pero decisivo, cortó la red de influencias que había conducido a la despedida de Marisol. Con el tiempo, la relación entre ambos fue tomando una distancia elegante. Conocidos que ya no se conjugan en intimidad. Hubo momentos de intimidad que se hicieron en la rutina. Una taza de café compartida al final del día. La lectura de un recorte periodístico donde ambos discutían un tema de educación. Un silencio cómodo mientras arreglaban una estantería. Nonato fue aprendiendo a pedir permiso sin perder dignidad. Marisol a recibir sus gestos sin confundir los condominios. En una tarde de sol, mientras recolectaban jabuticabas del jardín para hacer un postre sencillo, Nonato dijo, sin teatralidad: «No te pido nada a cambio de lo que hice. Solo quiero que me dejes acompañar el tiempo que haga falta. Si en algún momento deseas irte, te ayudaré a hacerlo con todo lo que necesites. No quiero que vuelvas por obligación». La honestidad de la frase fue un puente. Ambos sabían que las palabras debían sostenerse en actos,
pero la sinceridad podía ser comienzo de algo más humano. Los meses pasaron, y con ellos vinieron pruebas pequeñas. Una discusión sobre la forma de disciplinar a Sileide que se resolvió en una charla larga hasta la madrugada. Una enfermedad leve de Nonato que obligó a Marisol a cuidarlo por primera vez, cuando éste normalmente era quien cuidaba. Un cumpleaños en el que la niña, entre risas, pidió que tanto Marisol como Nonato se sentaran juntos en la mesa. Esos ritos cotidianos fueron edificando una confianza que no tenía prisa por consumarse en un gran gesto romántico, pero sí por afirmarse en la cotidianidad. Cuando llegó el momento del clímax emocional que la vida real exige, no una escena de película, sino una decisión lenta y profunda, no fue precedido por grandes frases o anillos ostentosos. Sucedió en el jardín una mañana clara, cuando una mariposa se posó sobre la mano de Sileide. La niña, con la inocencia que había servido de piedra angular a toda la reconciliación, dijo de pronto, con la naturalidad que solo los niños poseen: «Quiero que las dos sean mi mamá. ¿Ustedes pueden serlo?». La pregunta se dejó en el aire, simple y directa. Nonato miró a Marisol y vio en sus ojos la historia de sacrificios, de cuidado y de límites. No fue una petición de posesión, fue una oferta de compañerismo. Nonato se acercó con pasos tranquilos. No se arrodilló ceremoniosamente, no había teatralidad impostada. Tomó la mano de Marisol con respeto. «Marisol», dijo, «no te pido que dejes tu vida, ni que renuncies a tus sueños. Lo que quiero es ofrecerte la posibilidad de construir algo conmigo, una compañía en la que nos cuidemos, en la que tus derechos y tus proyectos sean tan respetados como los míos. Si aceptas, quiero que lo hagamos con un acuerdo claro, con un compromiso de igualdad. ¿Quieres intentar ser mi compañera, en eso que llamamos familia?». Sus palabras fueron un esbozo de promesa, no dominación, no rescate, no redención comprada. Fue una oferta de caminar juntos, con términos y tiempo. Marisol sintió que su pecho se abría y cerraba con la decisión. Pensó en su libreta de pedagogía, en Dona Lourdes, en su abuela que cantaba mientras pelaba café. Pensó en la niña que había dicho la verdad por encima de los adultos. No era una elección simple, implicaba riesgos, renuncias y la posibilidad de herirse de nuevo. Pero también era una posibilidad de construir, con dignidad, algo nuevo. «Acepto», respondió finalmente. «Acepto porque quiero. Pero esto será con condiciones. Nuestro vínculo será público, igualitario, y mi vida fuera de la casa no se extingue. Seguiré estudiando, y quiero que haya un plan para mi inversión profesional, que se respete mi tiempo y mi privacidad. Si alguna vez no funciona, buscaremos una solución justa». Su voz no tembló. Fue la de alguien que sabe pedir lo que merece. Nonato sonrió sin solemnidades. En lugar de un anillo, propuso algo más simbólico. Un acuerdo que ambos firmaron en presencia de Dona Carmen y de Dona Lourdes. No un contrato de trabajo, sino una carta de intención donde se prometían respeto, apoyo a los proyectos personales y una crianza compartida de Sileide. Fue un acto simple, casi doméstico, firmas, un abrazo que no invadía y la sensación de que algo esencial se acababa de poner en marcha. La celebración fue pequeña y cálida. Dona Carmen preparó un postre con yabuticaba y café. Dona Lourdes trajo una torta artesanal y los vecinos más cercanos fueron invitados. No hubo fotógrafos ni grandes oropeles. Hubo sonrisas sinceras y la liberación de una tristeza antigua. Sileide, en su papel de testigo sin saberlo, sujetó la mano de ambas y dijo, satisfecha: «Ahora sí, somos familia». El tiempo siguió demostrando que las palabras valen lo que valen las acciones. El contrato laboral se respetó, las responsabilidades se compartieron. Nonato mostró que su cambio no era un impulso, sino un proceso. Publicó en la comunidad un pequeño fondo para la educación de niños con menos recursos, inspirado por el trabajo de Marisol. Ante la mirada curiosa de algunos vecinos, decidió ventilar menos su vida privada y concentrarse en gestos prácticos, participar en la boda de un amigo, asistir a las reuniones escolares y apoyar las clases de pedagogía de Marisol con donaciones discretas para materiales. Verónica, que de vez en cuando miraba desde la distancia, aceptó la nueva realidad con menos ruido del que se pensaba. No hubo venganza pública ni afrenta innecesaria. La dignidad de las personas implicadas terminó por calmar las aguas. A veces, la vida se reacomoda sin necesidad de dar un espectáculo. Años después,
La casa conservó la paz que surge de la honestidad. Zileide creció con el calor de dos figuras que se cuidaban con intención y límites claros. Marisol terminó su carrera y se convirtió en una referente en la comunidad. Coordinaba talleres de lectura y daba clases ocasionales en la escuela municipal. Nonato aprendió a valorar las pequeñas rutinas y a mostrar afecto sin que aquello implicara borrar las jerarquías que la vida social le había impuesto. La riqueza que poseía dejó de ser el eje de su identidad. Ahora era una herramienta para el bien común. En la plaza, la gente hablaba menos de la historia sensacional y más de la enseñanza simple, que la verdad de un niño puede desnudar los errores de los adultos, y que la reparación es posible cuando se mezcla humildad con actos concretos. La casa de los Cachoeira se convirtió en un hogar menos arisco y más comunitario. Había tardes de música, lecturas públicas y en ocasiones una mesa abierta para quien quisiera aprender a hacer confitura de jabuticaba. No todo fue perfecto. Hubo días de tensión, discusiones sobre límites, decisiones laborales difíciles que exigieron diálogo. Pero cada conflicto se resolvía con herramientas aprendidas, respeto, contrato firmado, mediación con testigos si la necesidad era grave. La palabra respeto dejó de ser una abstracción para convertirse en una práctica cotidiana. El gesto simbólico que cerró la historia ocurrió en una mañana de primavera cuando soltaron, juntos, una pequeña mariposa en el jardín. La liberación no fue un truco dramático, fue la confirmación de un ciclo. La mariposa, con sus alas moteadas, voló en dirección del sol y se llevó consigo el rumor de una casa que había vuelto a latir con honestidad. En la última escena, Zileide, ya con una infancia que se extendía sin prisas, corrió por la vereda, las trenzas moviéndose como antenas de felicidad. Miró hacia la ventana de la habitación de Marisol y con la simpleza que aún le pertenecía, gritó: «Mamá Marisol, papá Nonato, ven a merendar». No hubo drama en la voz, solo la confianza de quien sabe que tiene dos brazos a los cuales acudir. La respuesta fue un coro de pasos y risas. Marisol cerró el libro sobre la mesa y recogió la taza. Nonato se puso la gorra y apagó la computadora por un rato. Se fueron hacia la mesa, sin urgencias impostadas, con la calma de quienes han encontrado, después de un episodio triste, la posibilidad real de recomenzar. Si esta historia te tocó, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios qué harías en el lugar de Marisol. Comparte si crees en las segundas oportunidades, suscríbete para escuchar más relatos que hablan de dignidad, reparación y la fuerza de las verdades sencillas.